Está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje vamos receber um dos grandes craques do direito desportivo do Equador, meu querido amigo Jorge Merizaldi. Jorge, meu querido amigo, seja bem-vindo a esta Arena Ibérica. Mas isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um jogo. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, Luizal, muito prazer. Obrigado pela invitação. Hoje eu vou falar um pouquinho português, espanhol e muito portunhol hoje. Obrigado e vamos jogar. Excelente, excelente, meu querido. O idioma oficial do nosso programa, a Arena Ibérica, é o portunhol. É o que eu falo sempre. A minha ideia é ter a comunicação dos brasileiros, do Brasil, com os vizinhos, todos países sul-americanos que falam a língua hispânica. E por isso é importante nós nos comunicarmos, seja em português, seja em espanhol, ou seja no bom portunhol. Jorge, meu querido, você é um grande craque do direito esportivo do Equador, muito conhecedor do direito público, da lex pública, inclusive da lex pública aplicada ao esporte. Mas eu queria saber como é que foi o teu contato com o esporte e com o direito desportivo pela primeira vez. Por que você foi estudar direito desportivo, Jorjão? Você era jogador? Não. Eu adorava jogar futebol, mas quando tinha 16 anos, tive uma lesão muito grave de mi rodilla. Rodilla? Sí. No sé cómo se Joelho. fala en portugués eso. Joelho. Joelho. Tá. Joelho. Y eso fue cuando tenía 16 años. Jugaba tenis y fútbol, pero eso me impidió entonces no puedo decir como muchos de nuestros compañeros que tenían una relación desde la lógica de la práctica del deporte. ¿Cómo Claro. llegué al derecho deportivo? Es anecdótico, porque yo, luego de haber culminado mi carrera de abogado, en Ecuador es una licenciatura en ciencias jurídicas, Excelente. y la condición para ejercer el derecho implica un examen complexivo. No es aplicable como el VAR de Estados Unidos, pero son Sí, dos momentos diferentes. El culminar claro. la formatura en derecho, y después yo estaba buscando inicialmente mi interés de hacer una maestría en derecho ambiental. En derecho ambiental, y tenía así la idea de estudiar en el exterior. Para nosotros, por tema de idioma y Claro. por relación cultural, obviamente siempre miramos a España. Entonces, Claro. muchos ecuatorianos para entonces, había dos destinos donde se cursaban maestrías, que era España y Argentina. Entonces, Perfecto. inicialmente busqué muchos temas relativos a derecho ambiental, y en el camino vi este tema del derecho deportivo, entonces me llamó mucho la atención. Ya Claro. iremos ahondando en la entrevista, que es algo interesante, de cómo se entiende la noción. A veces acá es raro, ¿eh? Yo admiro mucho el desarrollo que tienen países como Brasil del derecho deportivo. Acá todavía sigue siendo algo existe Não é comum. Não é comum. no existe una correlación automática cuando se dice derecho Perfeito. deportivo a ser un abogado de jugadores de fútbol. Y Perfeito. no es solo eso, no es solo eso. De hecho, el masterado de Lleida tenía una orientación muy interesante en el campo de la inversión pública en deporte, Perfeito. porque el modelo español lo que hizo justamente es eso. Tienen recordarás, distinguido compañero del masterado de Lleida, si no me equivoco, son 16 regiones autónomas en España, Em Espanha. y cada cual Claro. tiene su constitución. Yo prácticamente considero que son como estados federados los que existen en España. Y tienen una ley común del deporte que es, si cabe, es una ley federal. Es un término, es una aplicación. Brasil también es un país federal. Claro. Entonces, es muy importante este tema de la intervención del Estado como inversión pública en deporte, y empezando Claro. desde la infraestructura y las reglas en general no solo el deporte profesional, porque es importante Claro. analizar que el deporte profesional es solo
Hablemos porcentualmente, o sea, si 100 personas realizan deporte recreativo, serán Claro, unos 2 profesionales. Entonces, obviamente, exatamente, debemos exatamente. enfocar al deporte como un tema de bienestar, de Claro, salud pública, claro. y también como un tema recreativo. Ócio, ócio, Un claro. tema recreativo. La Constitución de Ecuador, que para cuando cursábamos el masterado, que ha pasado un buen tiempo ya, era innovadora en el tema en Ecuador hablamos del bien común, del buen vivir. Este es un término muy Excelente. ecuatoriano, en el cual justamente la legislación ecuatoriana está orientada como un desarrollo holístico del ser humano y en lo cual debería formar parte importante, obviamente, el deporte. El deporte Claro. recreativo, formativo y también el profesional. No podemos desligarnos que me parece muy interesante. Hoy estamos a 2020. eh, Estamos teniendo no sé cómo qué tanto se sigue en Brasil el tema del ciclismo, Sí, pero vamos, hay sobre todo un ciclista profesional ecuatoriano, Richard Carapaz, ganó el Giro de Italia en el 2019 y hace pocos días acaba de culminar la Vuelta a España y ha quedado segundo. Entonces, también, increíble. ¿por qué ahondo en esto? Porque me parece muy importante. Brasil es un país enorme, Grande, gigante. grande, grande. Não, Y, mas isso é super interessante que você está trazendo, Jorge, porque se nós formos olhar o esporte, por vezes nós não conseguimos olhar e fazer as divisões do esporte. E você tem toda a razão. Quer dizer, por vezes nós olhamos o esporte e pensamos no alto rendimento, no profissionalismo, mas ele representa uma parcela muito menor, né, do esporte. O esporte para todos, o esporte para o bem-estar, para a saúde, o esporte como uma ferramenta social, talvez seja muito mais importante para a sociedade do que efetivamente a parte específica do esporte profissional, que é do entretenimento. E nós consumimos, como consumidores que somos, o entretenimento, mas se nós formos pensar numa política pública, como você bem disse, é pensar no esporte geral, né? É importante isso. sí, É sí, para mí es importante. clave este tema, porque el tema del deporte profesional desde quienes somos, me gusta mucho la lógica de que aprendí de mis compañeros brasileros del espectáculo deportivo. O sea, entender al deporte profesional como un espectáculo porque lo es. Y para para la mayoría a veces de la población, Sim, y obviamente es una fuente para quienes lo ejercen, y atrás hay un mundo de temas como inversión privada, pública, claro, claro, pero el deporte es muy amplio y muy generoso claro. porque más allá de la fanaticada que se tiene sobre todo en Brasil me gusta mucho por ejemplo, nosotros obviamente desde este lado, al otro lado de la cordillera, de los Andes, que es esta Claro, columna vertebral de América Latina, Brasil es como sinónimo de fútbol, claro, pero por ejemplo, verdade. la liga de voleibol de Brasil me parece muy interesante, o el basquete. Perfeitamente. Basquete Ujú, também é forte. O tênis, nós tivemos alguns momentos gloriosos com o Guga e uma geração que tinha o Fininho, que tinha ujú, alguns atletas, mas você tem toda a razão. A primeira coisa que vem na cabeça é o futebol. Só que o sí, Brasil é um país esportivo. Mas eu acho super bacana porque a região sul-americana, em geral, tem o futebol como o principal esporte, mas nós temos um potencial gigantesco em outras modalidades. Nós temos, como você citou, o ciclismo no Equador, mas nós temos diversos esportes, diversas modalidades que são fortes na região sul-americana. E por vezes nós somos taxados, e o Brasil é naturalmente taxado como o país do futebol, ponto e acabou. Eu acho que você tem razão, e sob o ponto de vista público, nós temos que ter uma visão mais ampla, sempre que possível, uma visão holística para poder dar suporte ao esporte. Mas eu não posso me esquecer, Jorginho, não posso olvidar aqui, e eu queria entender como o Jorge, que está muito ligado ao poder público, à via pública, vai e faz um Master de Direito Esportivo, volta ao Equador, e como você desenvolveu as suas habilidades, Jorge?
Gracias. Este tema de la formación especializada con un masterado en Derecho Deportivo, yo lo orienté desde una lógica pública. Tuve la fortuna de ser, para que entendamos un poco, sin perderme de la respuesta, la organización de... Ecuador es un país pequeño, son como 270,000 kilómetros, sería como un estado de Brasil y no un estado de los grandes seguramente. Y tenemos provincias y dentro de las provincias hay cantones. Yo soy de Eu moro na Quito, es la capital de Ecuador y A es metade do mundo. a mitad del mundo, sí. Cuando você é bem-vindo sempre. Mi primer trabajo correlacionado con el deporte fue en la Secretaría del municipio de Quito, que es un municipio grande, Sim. es del, no sé si, es un distrito metropolitano propiamente, es una división administrativa propia de Ecuador, y fui asesor en temas de la Secretaría de Deporte del municipio, justamente en momentos en los cuales tenemos una constitución nueva y mucho por desarrollar, mucho por desarrollar. Había una ley de deporte también nueva, la ley de deporte ecuatoriana es de 2010. Entonces, lo interesante fue romper esto que decía hace un momento, de que el abogado que tiene una formación especializada en derecho deportivo es un abogado de jugadores o de clubes, cosa que no es así. Tiene un alto componente de la inversión pública. Y la inversión pública pasa por muchas cosas, no solamente la infraestructura deportiva, sino también la organización, por ejemplo, de ordenanzas en este caso municipales, para en este caso puntual fue interesante el desarrollo para evitar la violencia en el deporte, que es un tema que lastimosamente aqueja a toda Sudamérica, y Ecuador no es un caso aislado al respecto. Creo que me gustaría más ahondar en este juego de palabra. En esto, entonces, ese papel fue el que desempeñé. Luego de tener una formación especializada en Derecho Deportivo, es el Derecho Deportivo y la función pública. La función pública desde una lógica municipal y luego hacer aportes en lo que tiene que ver con leyes nacionales en la Asamblea Nacional del Ecuador, que la Asamblea es el Congreso, el poder legislativo en mi país. Excelente. Entonces, ha sido un papel de asesoría para la promoción, en un lado, desde políticas públicas, para el desarrollo del deporte en Ecuador. Antes existía un Ministerio del Deporte. Infelizmente, hace poco, si no me equivoco, un año o dos, se suprimió. Se suprimió por temas, creo que la crisis ya venía golpeando, y con este tema de la pandemia creo que solo fue ya la puntada final creo que todavía no hemos sentido los efectos de lo que va a pasar a futuro, pero evidentemente no es la bonanza económica. Ecuador es un país petrolero. En un punto de este año incluso el petróleo llegó a valores negativos. Entonces, perfeito. Ya había temas complicados presupuestarios como Ecuador. Para mí es un desacierto que se haya suprimido la cartera de Estado encargada del deporte, porque más allá del tema burocrático que puede entenderse como la cantidad de empleados que tiene un ministerio, yo creo que es necesario el focalizar esfuerzos para el deporte recreativo, como prevención incluso de males sociales como delincuencia y como un tema de salud pública. Entonces es algo importante que no puede ser históricamente estado adscrito al Ministerio de Educación, es como educación, cultura y deporte. Pero creo que es un ámbito muy especializado y que precisa un desarrollo especializado. Perfeito, Jardim. Olha, nós vamos entrar nesse tema e eu fiquei muito tentado a comentar contigo a questão da violência, porque é um problema sul-americano, mas acabou o primeiro tempo, porque o árbitro olhou para o relógio, já botou finalização nesse primeiro tempo, e então nós vamos ao intervalo. E nesse intervalo, aqui no nosso programa, nós temos perguntas e respostas rápidas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é, de acordo com toda a experiência de vida que você tem, tudo que você passou na vida esportiva e na vida pessoal, na vida profissional, para quem você dedica um gol? Ou para quem, ou para o quê, ou enfim, gol, que é um momento máximo. Para quem eu você dedica? Um gol para minhas filhas. Eu tenho duas filhas, Isabela e Amélia. Meu gol para elas.
Perfeito. Tenho certeza que elas vão ficar muito felizes com a dedicatória e tá mais que justificado. Só que agora nós vamos complicar um pouco, Jorge. Agora nós vamos complicar um pouco. Agora eu quero saber para quem ou para o quê você dedica um cartão amarelo, tarjeta amarilla, e tarjeta roja, cartão vermelho. Porque o cartão amarelo é, olha, você está indo num caminho que não é adequado, uma advertência, segue jogando. E o cartão vermelho é, seu jogo acabou, você não está sabendo jogar, está fora. Tá bom. Meu cartão amarelo va para o Estado. El Estado en general. El Estado, creo que con esto de la pandemia, no hablo solo de mi país, sino de todos los estados del mundo, creo que el Estado se ha complicado actualmente desde su origen, que era por Claro. un tema de protección, hoy y lo que debería darnos, que es puntualmente salud pública, ha fallado. Entonces, yo creo que este tema, creo que hay una calentura social en las calles complicada que se ha evidenciado en muchos países, incluido el mío. Y esto es una carta amarilla para, Sim. para esta forma de, a fin de cuentas, de organización social que creo que debemos reinventarla como ciudadanos y llamarle la atención, porque soy convencido todavía de la necesidad de una organización a ese nivel, pero debemos trabajar en ello. Depende mucho de los gobernantes. Y de la mano Espetacular. va meu cartão vermelho, que es para la corrupción, que es un tema que nos ha afectado mucho. Es increíble dentro justamente de la formación del, del Estado, de los políticos. Hay escándalos de corrupción que antes se veía eventualmente, hoy son a diario. En compras públicas, en manejo de justamente la clase política, creo que nos tiene una deuda enorme. Y en países como los nuestros, que tienen cierta depresión económica, muchas necesidades insatisfechas de trabajo, de vivienda, tantas necesidades sociales que no son cubiertas, que existen casos de corrupción que se llevan millones de dólares por toneladas de dinero, la verdad es deprimente. Entonces, meu cartão vermelho para corrupção. Excelente, justificadíssimo e aqui me deixa mais uma vez convencido de que os problemas sul-americanos eles são muito similares, para não dizer que são iguais sempre. Quer dizer, o seu cartão amarelo poderia ser aplicado naturalmente aqui no Brasil e o cartão vermelho também. Sim. Nos dois pontos, nós temos muitas semelhanças. É por isso que eu sempre digo, por mais que no Brasil nós falemos o português ou o brasileiro, né, que é uma forma muito específica de falar o português, e o resto dos países sul-americanos, latino-americanos falem o espanhol, mas nós temos uma realidade social muito próxima. E penso que cada vez mais seria importante nós termos uma integração para buscar soluções conjuntas. Eu acho que nesse momento de pandemia, como você bem disse, fazendo uma costura, uma comparação, não só da questão dos problemas sociais no período de pandemia, mas com a corrupção também, porque, infelizmente, no Brasil aconteceu, e talvez tenha acontecido no Equador, mas aproveitaram, inclusive, da pandemia para majorar a corrupção, utilizando a ideia de comprar medicamentos, de comprar máquinas, remédios, enfim, para a corrupção. Nós vemos que a região sul-americana tem mazelas, tem problemas, e os problemas são muito parecidos. Que nós possamos tentar, nos próximos anos, buscar soluções que sejam mais importantes para toda a região, porque penso que assim nós conseguiremos ter algo mais próximo e mais pujante de um futuro melhor, né? Sim. Enfim, meu querido, o árbitro já está aqui também pedindo o retorno das equipes a campo, né? Voltemos ao campo e agora nós vamos para o segundo tempo. E nesse segundo tempo, eu queria aproveitar um gancho, um ponto que você citou, que é o da violência no esporte. E esse é um tema também que é muito comum para toda a região sul-americana. E você tem um viés muito interessante de olhar o esporte pelo olhar público. Então, queria que você pudesse nos trazer o que você pensa sobre isso, o que você pôde estudar,
o que você pode levar ao Equador nesse sentido? Muy bien. El motivo de la investigación, del trabajo final del masterado en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida, justamente tuvo que ver con esto, porque como podemos ver de esta conversación muy grata que hemos tenido, para mí es muy importante este tema social. Y lastimosamente, dentro de este círculo armonioso que puede ser el deporte en la vida de un país, se cuela este germen que es la violencia en el deporte. Principalmente esto se da, hablaré en adelante del caso ecuatoriano, por es diferente. Nosotros tenemos las barras bravas, Las barras. no sé cómo se dice en portugués eso, As torcidas organizadas. torcidas As torcidas organizadas. organizadas. El modelo de acá es prácticamente una copia del modelo argentino de la barra 12 del Boca. Igual, creo que no, sin ahondar mucho en este tema, el tema de la violencia deportiva pasa mucho por las torcidas organizadas, Sí. porque es solo como el desfogue de una violencia acumulada que se da dentro de un escenario deportivo, pero tiene efectos nocivos. Es interesante realizar y acudir a Europa, porque si bien empezó este tema, los casos más graves pueden darse, por ejemplo, si no me equivoco, Hillsborough, también normalmente está involucrada los hooligans de Liverpool, Sí. y como casos de violencia, pero Europa es radical en sus temas y tuvo la certeza de establecer medidas oportunas, tanto que hoy seguramente hay casos de violencia. He visto, por ejemplo, temas en estaciones de metro del transporte público europeo que hay casos de violencia, pero como tal dentro del estadio es manejable el tema. En Ecuador, obviamente, este tema de las torcidas organizadas, de las barras bravas que le decimos nosotros, tiene mucho que ver con partidos que tienen de fútbol profesional ecuatoriano, por ejemplo, de LDU versus Sí. Barcelona, que es el equipo Sí. son de dos ciudades, el uno es de Quito, el otro de Guayaquil, que tristemente han acabado en casos de muerte de los torcedores, de los hinchas, como se dicen. Sí. Y pasa mucho por este antagonismo que existe entre los espectadores. La posibilidad de ver un espectáculo deportivo mutó de ser algo que puede ser visto en familia a prácticamente un escenario en el cual uno no puede comprometer la situación familiar porque no es seguro. Entonces, Sí. eso es triste porque dentro de algo que debería ser un espectáculo, un momento de recreación, se torna en un foco de violencia que incluso implica la necesidad de la presencia policial, de la fuerza pública. Y esto ha ido en escalada, estamos hablando, la tesis sí se hizo hace un poco más de 6 años y no ha cambiado la situación. No ha cambiado la situación. En todo caso, podría ser que se ha estancado, pero a un nivel de violencia que de alguna manera es ya tolerada y tristemente también juega un papel la dirigencia deportiva de los clubes, ¿no? Claro, claro. A veces, E, o a e, veces e, e apoyar o a veces no hacer. eu queria aproveitar para te perguntar, porque esse tema é um tema super sensível no Brasil também. Nós vimos nos últimos 20 anos acontecer episódios lamentáveis, em especial fora dos campos, fora dos estádios, mas em algumas ocasiões também dentro dos estádios. E sempre teve uma discussão aqui no Brasil que é quem deve estar dentro do estádio. Quer dizer, é um policial, é o poder público com sua mão, através da polícia, dentro do estádio, ou como na Europa, os stewards, ou seja, uma força privada. E essa é uma discussão que ganhou muito tempo aqui no Brasil, e de verdade não chegamos a uma solução. E um outro ponto que eu queria chegar, Jorge, que você falou de forma maestral sobre as torcidas organizadas. Aqui no Brasil a mesma coisa acontecia, acontece, e infelizmente ainda deve acontecer por bastante tempo, que é as torcidas organizadas estarem vinculadas a outros tipos de crimes. Então, o financiamento, né, a financiação de las barras também passa por outros crimes.
que es algo increíble. Entonces, ¿cómo te parece, con una mirada pública, cómo te parece esto en Ecuador y si es cerca en los otros países? Si hay diferencias. Sí, sobre el punto que tratamos inicialmente, creo que la obligación de guardar un orden dentro de, normalmente en, los estadios son propiedad de algún club y Claro. eso pasa a ser un espacio privado, salvo si no me equivoco, el estadio Atahualpa, no sé qué tan conocido sea en Brasil, pero yo creo que está cerca de ser derrocado porque es un estadio ya antiguo. Ese es un estadio público, el resto son estadios normalmente de propiedad privada de los clubes. Y por ser un espacio privado, quienes deberían ser los responsables de dar una seguridad al interior de estos espacios deberían ser los clubes, por ser los propietarios, con la asistencia, hablemos siempre del tema de política Claro, pública, en este caso sería de la Policía Nacional del Ecuador. Acá no claro. existe como el caso de Brasil, una policía militar, sino tenemos solo Ah, ok, una ok. policía nacional, civil, en teoría, ¿no? Eso es Sí, otro, sí, otro sí. debate. Y los cuales deberían ser como establecer un perímetro de seguridad alrededor del estadio en espacios que ya son públicos, que son las calles, las ruas que quedan alrededor del estadio, porque la verdad sí son zonas de conflictividad. Entonces sería como un trabajo cooperado entre el organizador, que es un privado, y el entorno social del público, pero no ser responsabilidad exclusiva de uno ni de otro, sino un trabajo mancomunado, con responsabilidades claras. Ahí es donde entramos en el campo de la política pública y la ley, que debería Perfecto. establecer esas condiciones. Eso Sí, sobre un punto, sobre el tema del financiamiento, hace un momento les hablaba sobre el papel de la dirigencia deportiva. Muchas veces son los mismos dirigentes deportivos quienes, con ingresos, con el pago de viajes a las barras, a las torcidas organizadas, promueven o exactamente. tácitamente o directamente la conformación de estas. Y muchas veces pasa por la presión que ejercen sobre los clubes, incluso sobre los técnicos, de poner ciertos jugadores, de jugar de De una controlar el determinada equipo, manera, claro, de controlar al equipo, de controlar al equipo. Y obviamente la gente que es violenta no va a ser solo violenta en el estadio, sino va a ser violenta en toda su vida. Y esto va a estar sí. ligado a otros temas de delincuencia, como tiene que ver con tráfico de drogas, con crímenes de otro tipo, relativos a la propiedad privada. Eso creo que es algo que es común e incluso lógico, porque quien tiene una desadaptación social, porque es un criminal quien actúa de esa manera, obviamente va a tener el origen de sus fondos muy difícilmente van a ser lícitos, legales. Claro, claro, claro. E, bom, é um tema super delicado, Jorge. Nós precisaríamos de 25 jogos como esse, de 25 partidas, para tentar chegar a alguma conclusão. Mas eu queria aproveitar, com toda a sua experiência, né, internacional e com a tua experiência no Equador, eu me recordo que quando eu fiz uma visita aí, fui muito bem recebido por você, e só agradecido eternamente, mas eu me recordo que quando eu cheguei ao Equador tinha havido uma morte dentro do estádio, me recordo por conta de uma cerveja, de algo assim. E que é algo absolutamente normal, infelizmente, na nossa região sul-americana. Dentro da sua experiência, dos seus estudos, quais são os elementos básicos que são importantes para um futuro melhor, para que nós tenhamos uma política pública e uma política privada desportiva para combater a violência nos nossos estádios? Ainda que seja algo utópico, quais são os elementos que devem ser trabalhados? Importante. Creo que algo que se ha avanzado en este tiempo y con el tema de la pandemia, creo que el caso chino es interesante y es puntualmente el tema tecnológico. El tema tecnológico que ha evolucionado de una forma considerable. Hoy por hoy diría que el consentimiento del ingreso a un estadio por parte del torcedor debe estar ligado a la anuencia de ser grabado a todo momento, de que tenga una... Entonces, dentro de la infraestructura deportiva, yo creo que indispensable el que se cuente con sistemas de video que puedan captar todo lo que sucede desde el momento mismo del ingreso al estadio
y para eso es como un tema de control dentro del tema de la infraestructura. Y también ahondando en la infraestructura, creo que es importante tener un modelo más europeo de Sim, que sean numeradas las arquibancadas, creo que es el término brasilero. sim, 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 sim. Sí, que exista una numeración y una limitación del espacio, porque normalmente están las barras, las torcidas organizadas, están acumuladas, todos de pie. Entonces, si estarían como más organizados, con un espacio determinado, es importante también que el club, el control de los ingresos, sea justamente dentro de este tema digital, moderno, no tener más papeles, sino tener abonos anuales dentro de un puesto determinado y saber que tal persona está en tal puesto y es un abonado anual. Y con la posibilidad ese es otro tema relativo que no debemos desviarnos de esta conversación, pero la reventa de los ingresos. Claro, Entonces debería ser algo controlado, con, incluso yo creo que es atractivo para los clubes de tener un financiamiento anual antes que eventual obviamente hay partidos más atractivos, no es lo mismo un clásico, un fla-flu versus bueno, Brasil respira fútbol, lo cual claro. pero que hay partidos que obviamente no son atractivos y la cantidad É, de público es infinitamente inferior y obviamente el riesgo también se reduce. Entonces es importante el tema de la infraestructura deportiva y ser muy claros, yo soy algo escéptico del papel punitivo de la justicia criminal, porque el modelo tradicional es establecer una pena determinada para el caso de una violencia, lo cual se tipifica dentro de la justicia criminal, del derecho penal, decir si como un agravante dentro de un caso determinado. Por ejemplo, si existe un caso de asesinato, de homicidio dentro de un estado deportivo, de un escenario deportivo, la pena es más grave que si no habría acontecido afuera. Pero eso implica un proceso en el cual están muchos actores, implica un papel de investigación fiscal y tristemente eso lo que culmina todo esto es por ineficacia del Estado en impunidad, sim, en que el crimen no se ha castigado. Entonces creo que es importante dentro del el papel del Estado es dar una política pública pero el papel, no podemos desentendernos del papel que tiene los clubes, el sector privado sim. en esto. Y a 2020 creo que lo más importante es tener un tema, reglas claras e infraestructura deportiva que permita dar un entorno seguro para evitar casos de violencia y obviamente evitar el financiamiento, ¿no? Eso depende mucho de la dirigencia. Excelente, meu querido. Eu acho que é um tema que está longe de ser resolvido plenamente, não só pelo esporte, mas pelo Estado, pela força pública. Mas é por isso que nós precisamos continuar debatendo, continuar fomentando este debate, para que cheguemos a um ponto melhor do que temos hoje. Infelizmente, é muito verdade o que você disse. Hoje se afasta um pouco a família do estádio, porque quem está lá são pessoas que buscam outras questões, não apenas ali vivenciar o esporte. E nós precisamos tentar trazer de volta as famílias para o estádio. Jorge, meu querido, nós vamos precisar de mais 22 partidas. E por isso eu vou mantê-lo convocado. Você não está convidado, você está convocado. Nós em breve teremos que fazer a segunda partida. Só queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, te parabenizar por todo o trabalho feito, inclusive conosco no Instituto Ibero-Americano, e nós vamos seguir juntos, Jorge. Vamos trabalhar com o deporte e esporte. Sempre lembro de você disso. Muito Meu obrigado querido. pelo honor imerecido do convite. Vamos jogar muito mais e falar do deporte, da vida, que agora o momento é ruim, a situação da pandemia mundial, Claro, claro. mas creo que é importante ter sempre uma boa atitude, felicidade, vamos Esperança. trabalhar por isso. Muito obrigado. Nossos times vão jogar pronto na Copa Libertadores, Taça Libertadores, o Peixe contra a LDU. É isso.
Que seja o melhor para o esporte, Jorge, porque se tem uma coisa que o esporte faz é integrar as pessoas. Né? O direito desportivo me trouxe o Jorge como irmão, apesar de nós morarmos distante, mas nós estamos sempre em contato. E essa é a beleza do esporte, essa é a beleza da vida. Que nós sigamos assim. Boa sorte para o Brasil hoje no jogo. Eliminatória para Catar. Ontem ganhamos para a Bolívia na casa. E bom. Deporte paixão. Deporte paixão, nós somos apaixonados do esporte em nosso país. É isso aí, meu querido. Obrigado mais uma vez e a todos que nos acompanharam. Na próxima sexta-feira teremos um novo programa Arena Ibérica. Obrigado a você. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.